pesos. Más información en telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Soñando, hace como 2 días que no puedo racionar. Después de tantas noches de haber yo trasnochado, voy a tomarme el lunes para poder descansar. No importa porque igual no me pienso levantar. Buen día a todos y a todas en Radio Caput. Esto es Madrugadas. Yo soy Lucía Nogara. Hoy es miércoles. Es la mitad de la semana. Esta semana que ha sido tremenda porque yo creo que nunca pasaron tantas cosas en una semana como esta. Todos los días algo nuevo. Ayer, cuando una ya medio había preparado todas las cosas para hoy, la Corte decide tomar decisiones que claramente son noticias, como lo de las elecciones en San Juan y en Tucumán. Y bueno, hermana, a cambiar las cosas y agarrar la pala. Hoy en la ciudad de Buenos Aires está fresquito. Yo vine con un saco y me lo cambié por una campera porque no está muy agradable el clima. Y el lugar en el que más calor hace, fíjense si no hace frío en el país, es en Tucumán con 14 grados. Estamos hablando de 14 grados cuando veníamos con temperaturas que superaban los 20 últimamente a esta hora de la mañana, así que ya son unos grados menos. El lugar en el que no puedo creer la temperatura, estoy leyendo. En Tierra del Fuego, está bien, tiene sentido, ¿no? Pero hacen 7 grados bajo cero. 7 grados bajo cero. Que algún fueguino venga a explicar cómo sale de la cama a la mañana. Se ponen unas pantuflas. ¿Con cuántas capas de ropa duerme esa gente? Tiene lo que deben pagar en calefacción. Bueno, en fin. Muchísimo frío hoy en Tierra del Fuego. Este programa del día de hoy tiene muchísima información. Hoy no vamos a... Siempre nos gusta mezclar un poquito diversión y un poquito información. Hoy tenemos bastante información. Pero antes de hacer un repasito de lo que vamos a hablar, vamos a hacer una barrida de títulos, vamos a repasar los títulos del día de la mano de Infosiberia. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Los supremos Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda suspendieron las elecciones que iban a realizarse el próximo domingo en San Juan y en Tucumán. En el caso de Tucumán, argumentaron que el candidato Juan Mansur, de resultar electo, cumpliría 5 mandatos seguidos como gobernador o vicegobernador, y en el de San Juan, que es el gobernador Sergio Uñac, es electo, cumpliría 4 mandatos, 1 como vice y 3 como gobernador. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, como respuesta a la Corte Suprema, escribió un tuit en el que consideró que es una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias. La Corte Suprema se alineó con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias el próximo domingo.
Hoy se cumplen 6 años del pañuelazo blanco realizado en todo el país contra el fallo de la Corte que beneficiaba con el 2x1 a genocidas condenados. Señores jueces, nunca más fue la consigna que convocó a miles de personas en Plaza de Mayo. La Cámara Electoral definió que las fechas y lugares para los debates presidenciales, uno va a ser en octubre, el 1 de octubre. No dice la fecha. Estaba escrito. Se realizará el 1 en octubre en el foro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el segundo el 8 de octubre, no se entiende, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Chicos, yo sé que están dormidos cuando escriben esto, pónganle voluntad. En 45 días vence el plazo para la presentación de las candidaturas y también recordamos que Milagros Sala lleva 2.671 días privada de su libertad. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Tenemos muchas cosas, pero ustedes también tienen muchas cosas, porque tienen cosas para contarnos el día de hoy. Nos pueden mandar mensajes al 11 65 16 44 46. También nos pueden mandar mensajes por el canal de YouTube. Entran, escriben Madrugadas Radio Caput y lo primero que va a aparecer es la transmisión en vivo donde puede ser un ida y vuelta, quizás un poquito más sencillo que por un mensajito de WhatsApp. Habiendo dicho esto, hoy vamos a hablar un poco de la ley de identidad de género, ley importantísima y clave en nuestro país. Además, una ley de avanzada en su momento y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ayer se cumplieron 11 años desde que se sancionó. Y también vamos a hablar un poco sobre AmCham Summit, esta reunión que hace todos los años la Cámara de Comercio de Empresas que están de Estados Unidos en nuestro país y que obviamente va al círculo rojo de la política y de las empresas, ¿no? Vamos a escuchar un poco lo que dijo Rosati, lo que dijo Massa, lo que dijo Scioli, lo que dijo Bullrich, lo que dijo Larreta. Bueno, habló un montón de gente ayer. Hay muchísima tela para cortar, así que hoy tenemos un programón, la verdad, con muchísima información. Nos podemos llegar a emocionar con la identidad de género y nos podemos llegar a asustar, quizás, con AmCham, veremos. Si les parece, y si no les parece también, vamos a hacer un cortecito, vamos a escuchar una canción. Una canción para subirla un poco, porque es miércoles, pero se siente como si fuera ni siquiera viernes, como si fuera un día de la semana que no existe, de lo larga que está haciendo esta semana. Así que vamos a escuchar Heroes de David Bowie y en un ratito volvemos.
swing. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minyersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra los barcos. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento en mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos.
Cedronar. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Vilma Noce y Hugo Gullman. Qué lindo lo venís. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Horas Extras. Miércoles a las 3 de la tarde. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. Gobernadores cuestionaron a la Corte por atacar la democracia y el federalismo. Es a raíz del fallo del máximo organismo de la justicia quien resolvió este martes suspender las elecciones del próximo domingo en las provincias de Tucumán y San Juan. Los gobernadores de Catamarca, La Rioja, Entre Ríos, Santa Cruz y Santiago del Estero, a través de sus redes sociales, vincularon esa disposición judicial con los intereses políticos de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Entre los repudios, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que el fallo de la Corte será respetado y acatado, pero es claramente inoportuno por ser a pocos días de los comicios previstos. Internacional. Condenaron a Donald Trump por agresión sexual en un juicio civil en Nueva York. Así lo determinaron los 9 miembros del jurado, quienes desestimaron el delito de violación. El expresidente tendrá que indemnizar con $5 millones a la ex columnista de una revista por un hecho ocurrido en 1996. El magnate republicano rechazó en todo momento las acusaciones e incluso llegó a declararse víctima de una persecución política. Fútbol. Unión de Santa Fe fue eliminado por Almagro en la Copa Argentina. Fue por 4-3 en la tanda de penales, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos regulares del encuentro desarrollado en el Estadio Único de San Nicolás. Ahora en los 16avos de final, Almagro tendrá como rival a Excursionistas, que en instancias de 32avos de final dejó también por penales a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Más información en telam.com.ar. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Bueno, hemos vuelto al aire de Radio Caput. Escuchamos a David Bowie haciendo Heroes. Les habíamos pedido que por favor nos mandaran mensajitos al 11 65 16 44 46 o por nuestro canal de YouTube en la transmisión de madrugadas. Hay gente que da, uno da y recibe saluditos de la gente. Acá Víctor López dice saludos desde San Luis Potosí, México. Le mandamos un abrazo grande. No sé qué hora será ya, pero debe ser, no sé si es más temprano o más tarde, pero le mandamos un abrazo si es que está arrancando el día o si ya lo arrancó hace un ratito. Nosotros no lo arrancamos hace tanto. Son las 5:23 de la mañana ya. Bueno, con más razón, un abrazo al pobre Víctor que quizás recién está amaneciendo, ¿no? En San Luis Potosí, México. Vamos a hablar un poquito sobre la ley de identidad de género, que ayer se cumplieron 11 años de su sanción. Es una ley que es pionera en América Latina por varias razones, no solo porque era de avanzada en su momento, sino también porque es la primera en no patologizar a las identidades travestis y trans, que es muy importante porque incluso la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ¿no? Patologizaba a los compañeros de este colectivo. Otra cosa importante que hace esta ley es garantizar el acceso integral a la salud para
todo este colectivo, que es un colectivo que al que se le ha negado derechos por muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo. En la historia de un país, 11 años realmente no es nada. Si bien fuimos el primero en América Latina, no es nada en todos los años que tiene nuestro país. Y obviamente sabemos que las identidades trans, las identidades travestis, no empezaron a aparecer hace 11 años. Esto es más que claro, están hace muchísimo más. Antes estaban mucho más desprotegidas de lo que están ahora. Todavía queda un camino para recorrer para poder resarcir un montón de daños que sufren por violencia, por discriminación. Tienen una esperanza de vida de 40 años, ¿no? 40 años menos que el resto de la población. De hecho, para una traba, llegar a los 40 es todo un festejo, y se festeja con bombos y platillos, porque son cosas que no suelen suceder, lamentablemente, en todos los casos. También en 2021, y hablando de países de avanzada, no sé si recuerdan en la pandemia, bueno, ya no estaba la pandemia tanto en 2021, pero algunos seguíamos con barbijo, era como en el intermedio, yo creo. Se incorporó la X en los DNIs para las identidades no binarias. Esto que mucha gente en su momento usó como burla, hablaba con el gobierno, decía que el gobierno no servía para nada, que estaba destinando recursos a cosas que no tenían sentido. Estamos hablando de una reparación histórica, porque estamos hablando del derecho a la identidad. Que en nuestro país el derecho a la identidad no es una palabra cualquiera, ¿no? Es una palabra que tiene un peso más que importante. De hecho, una de las cosas, y la vamos a escuchar más adelante, pero una de las cosas que decía Loana Berkins, cuando una activista, con una historia de militancia enorme, lo que decía Loana Berkins cuando esta ley se sancionó es, ahora empieza la democracia para nosotras, porque hasta este momento éramos gente que no existía, ¿no? Y como sabemos, lo que no se nombra no existe. Entonces es importante la identidad, el género y el nombre, que cada persona pueda autopercibirse y que eso tenga un correlato en su DNI para cualquier tipo de cosa y para ser reconocida por el Estado también. Hago un punto y aparte. Hay algunos proyectos presentados en el Congreso. Voy a hablar de algunos presentados por las diputadas del Frente de Todos, Mónica Macha, Mara Brauer y Gabriela Esteves. Y también hay algunos en la legislatura bonaerense. El de la legislatura bonaerense lo presentó la propia cartera de género provincial, y hay otro en Santa Fe también. Pero vamos a ir desglosando uno por uno. El de las diputadas del Frente de Todos, que está en el Congreso, lo que busca es una ley de reparación histórica, ¿no? Una normativa que lo que permita sea la entrega de una pensión mensual y, como decíamos recién, reparatoria para las personas travestis y trans de más de 40 años que hayan sufrido en algún momento violencia institucional. Que otra vez, lamentablemente, es moneda corriente, ¿no? No es muy extraño hablar con una persona del colectivo y que te diga he sufrido violencia institucional. De hecho, no quiero decir que es la norma, pero probablemente si pusiéramos en la balanza la cantidad de gente que sí, la cantidad de gente que no, se inclinaría para un lado seguro. Para esto también va a haber una marcha el 24, hago un paréntesis antes de seguir con los proyectos de las otras provincias, pero va a haber una marcha justo antes del 25 de mayo, un día antes, para pedir por esta ley. Va a ser la primera marcha plurinacional por la ley de reparación histórica, una ley que es muy importante y que serviría también para volver a poner sobre la mesa las necesidades de este colectivo, porque son cosas que a veces hablamos y, por ejemplo, lo hablábamos cuando salió la ley Diana Zacayán, Loana Berkins, que era la ley para que las compañeras y los compañeros del colectivo pudieran acceder a un cupo laboral. Bueno, ley importante si las hay. También había gente en ese momento que pensaba que no era importante hacer esta ley y hacer que gente que, como decíamos recién, tiene 40 años de esperanza de vida pueda acceder a un trabajo formal. Bueno, listo. Habiendo dicho esto, para no enojarnos de más y ponernos contentos y contentas por esta noticia y siguiendo recordando
estos 11 años de lucha de las compañeras y los compañeros. En Santa Fe hay, en 2022, el año pasado, hay una ley que lo que hace es incluirlas, medio que tiene un correlato con la ley de reparación histórica que se está buscando para todo el país, que lo que hace es que sean parte de la ley 5111, que es la ley que prevé pensiones para, por ejemplo, excombatientes de Malvinas, para expresos políticos, madres de desaparecidos. Bueno, ahí reciben una pequeña pensión mensual enmarcada en esa ley. Digo pequeña porque, bueno, sabemos que, y lo hemos dicho muchas veces, de los planes y de las pensiones no se puede vivir. Para la gente que le gusta tratar al resto de planero, bueno, chicos, sobre las cartas a la mesa es imposible. Vamos a escuchar algunos audios, porque ayer fue un día para recordar, fue un día muy emocionante. Vamos a escuchar un audio de IP, del noticiero IP. Se preguntarán por qué, vamos a escuchar uno hecho por los compañeros de IP, porque es muy emocionante y me pareció que realmente hacer uno igual no tenía sentido si estaba hecho, porque hay que reconocer también cuando las cosas están lindas y están bien hechas, así que los invito y las invito a emocionarse con este audio. Para llegar hoy acá, muchas compañeras dejaron su vida, porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos. Por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. Y mañana mismo saldremos todas y todos a seguir pidiendo y exigiendo derechos. ¡Igualdad! 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 Bueno, ahí la escuchábamos a Loana Berkins, piel de gallina, realmente. Hay mucha gente que a veces nos quiere convencer de que vivimos en un país de mierda, que es un país al que no hay que apostar, que es un país que ha sido completamente dinamitado por el progresismo, dicen algunos sectores. Bueno, ese mismo país es el país que salva vidas todos los días con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es el país que reconoce las identidades del colectivo travesti, trans y no binario. Es el mismo país que tiene matrimonio igualitario también hace más de una década. Bueno, ese es el país que supimos construir, porque no es un, y estamos orgullosas, porque no es un país que solamente se construye en las bancas, ¿no? En los votos en el Congreso y en el Senado, si bien es obviamente fundamental, pero también es un país que se construye en las calles, porque estas son luchas de las calles que fueron escuchadas y que fueron llevadas a los recintos por parte de los legisladores, que también fueron votados por el voto popular. Y también recordamos que, y lo dice Loana Berkins en un audio que no lo vamos a escuchar hoy, pero que lo pueden buscar en una entrevista con la TV Pública unos días antes de que saliera la ley. Después de la decisión de presentar y de votar y de sancionar la ley de identidad de género, el gobierno de Cristina Kirchner volvió a ser elegido por la gente, digo, ¿no? Porque esto es algo que dice Loana, dice, no es una sociedad completamente rota. De hecho, la gente celebró este logro y volvió a apostar por un país que iba en ese camino y que iba en esa construcción. Me parece que está bueno tenerlo en cuenta, sobre todo en años electorales y sobre todo cuando lo que hay enfrente es esta ultraderecha tan rancia que lo que quiere es ir en contra de los derechos conseguidos. Si les parece, hablando de Loana, vamos a escucharla un poco. Este es un fragmento de esa misma entrevista que les contaba recién, en el que habla un poquito sobre la importancia de esta ley. Fue un hecho más que histórico, porque por primera vez el Estado nos reconoce
como locutoras, digamos, como interlocutoras válidas, y reconoce a uno de los colectivos más discriminados, porque la gente, digo, no es una cuestión de cosmética, que yo quiera tener un DNI, porque además eso sirve solo para trámites concretos, sino, digo, insisto que no es una cuestión de cosmética, sino abrir la puerta de una real democracia y discutir de nuevo los conceptos de ciudadanía. Por ejemplo, ¿qué es la ciudadanía? Porque si yo voy al general de la ley, leo mi Constitución, vivo en los mejores de los países. Ahora sabemos que hay muchos mecanismos para hacer un juego de palabras que son trabas que nos ponen a las trabas para negarnos el acceso a esos derechos. Bueno, más clara, imposible. Referentas, si las hay. Y digo hay porque claramente Loana sigue siendo una bandera. Y si hablamos de referentas, ¿no?, y de activistas y militantes por esta causa y por los derechos de este colectivo, también tenemos que hablar de Claudia Pía Baudraco, que en la presentación de la ley, antes de que se votara, cuando se estaba tratando en las distintas comisiones, habló sobre su historia, y es una historia muy emocionante porque detrás de esta ley, detrás del texto, ¿no?, que se discute y que se vota, hay historias reales de personas reales. Pero sentí muy fuerte la expresión del género y así lo manifesté, y por suerte me saqué una gran mochila, que era la mochila de cumplir con las pautas sociales y no ser feliz. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans, porque sí soy feliz. Bueno, ahí escuchábamos también una palabra muy importante de una persona muy importante como lo fue Claudia Pía. Y si hablamos de gente importante para esta lucha y banderas, personas que se han vuelto banderas, ¿no?, dejando su vida y también destinando todo su tiempo para que sus compañeras y compañeros pudieran vivir mejor, tenemos que hablar también de Diana Zacayán. Diana Zacayán, que fue víctima de un travesticidio, y que esto decía en las afueras del Congreso el día que se aprobó la ley. Esta conquista es para aquellas personas que fueron detenidas ilegalmente o perseguidas y que tuvieron que pasar horas y días y años en calabozo por la persecución que el Estado ejercía contra nuestra comunidad por el solo hecho de ser quien éramos. Hoy este Parlamento vino a restituir esos derechos que ha vulnerado. Por eso esta felicidad, por eso estas lágrimas, compañeros, porque este es un triunfo de la lucha, de la resistencia. Aquí está la resistencia trans. Aquí está la resistencia trans. Bueno, no es una coincidencia que el nombre de la ley de cupo laboral travesti trans lleve tanto el nombre de Diana Zacayán como el de Loana Berkins, ¿no? Y lo vemos y lo escuchamos también cuando las escuchamos hablar a ellas, porque te transmiten una emoción que muy poca gente lo puede hacer, y por eso también se volvieron banderas para el movimiento. Esta ley, junto con muchas otras leyes, como puede ser también la ley de educación sexual integral, que sabemos que falta un montón todavía para lograr que se cumpla de la manera que debería cumplirse en todos los establecimientos educativos, lo que hace es, sobre todo a las niñeces que vienen, ¿no?, que ya nacieron en un país en el que su identidad y la identidad de género es un derecho, en el que pueden autopercibirse libremente como lo que realmente son, en un país en el que no es extraño hablar de los derechos de los colectivos vulnerados. Bueno, todas esas niñeces hoy en nuestro país nacieron y viven en un país más justo. Y encontré este audio de un chico trans, un niño trans que se llama Nico, que compartió la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires,
y que me parece que está bueno escucharlo porque es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Detrás de todas estas cosas hay historias de gente, hay historias de niñes que viven en un mejor país y que pueden transitar su presente y mirar hacia un futuro de una manera distinta. Nico, tengo 14 años y soy un chico trans. La identidad yo creo que es una construcción que crea uno mismo en el proceso en el que va creciendo, decidiendo cómo quiere ser y quién quiere ser, en base a lo que esa persona quiere, no es algo que las otras personas puedan decidir desde mi punto de vista. Por ejemplo, si una persona se identifica como una mujer, aunque definir a una mujer es súper complicado, pero te ayuda a dar un concepto de cómo te identificas vos, cómo te querés ver más o menos, no en el base de estereotipo de mujer a cómo todas las mujeres se tienen que ver. Ya es una amplia que nace de uno mismo, de cómo se identifica la persona. Bueno, hermosísimo este video que compartió la Defensoría del Pueblo de PBA el día de ayer en sus redes sociales. Cosas que hemos visto ayer, me pasó también cuando armaba las cosas del triunfo del Napoli, buscaba videos del Diego. Últimamente, para mí, al preparar las columnas de madrugadas, es un momento de llanto tremendo. Ayer era muy difícil no emocionarse con todas estas cosas, sobre todo, como decíamos hace un ratito, en un año electoral donde son cosas que se ponen en juego y uno a veces se queda mucho en la rosca y en el ida y vuelta, en el barro político de ya está, que sea quien sea el candidato no sé, de algo que no sea la ultraderecha, y pierde de vista estos ejes, ¿no? Porque cuando votamos deberíamos tener en cuenta todos estos derechos adquiridos y todos los que quedan por adquirir. Y sabemos que obviamente los caminos se empiezan en las calles y las luchas se empiezan en las calles, pero también necesitamos que alguien las lleve a los recintos y también necesitamos los votos para poder votarlas y que sean efectivamente aprobados esos proyectos. Y necesitas un ejecutivo que tenga la predisposición también de poner estos temas sobre la mesa. Bueno, son cosas que tenemos que pensar sobre todo este año. Vamos a escuchar una canción. Sí, pero antes, me parece que algo que dice Nico, que es un buen ejercicio para todos, decir, bueno, Lu, ¿vos te identificás como mujer? Es una pregunta. Sí. Bien, porque ¿cómo sabes que sos mujer? Tipo, ¿qué es lo que a vos te hace sentir que sos mujer? Ay, qué tema, ¿no? Qué difícil. Es el famoso, no nacés mujer, llegás a serlo, ¿no? Claro, exactamente. Y hay un montón de cosas que se pueden responder que no son biológicas, y me parece que esa es una herramienta que tiene que ser cada quien, porque lo que a mí me hace sentir mujer no es lo mismo que a vos te hace sentir mujer, y no es lo mismo que a Nico le hace sentir varón, o a todo el resto del mundo le hace sentir de alguna manera u otra, y me parece que cada quien en la soledad de sus casas y de su mente es un ejercicio que vale la pena hacer, incluso porque hay mucha gente que nunca se lo planteó. Totalmente. Y que con todo esto puedes estar más del lado progre de la vida y decir yo banco, está muy bien, y nunca habértelo planteado, o estar del otro lado y decir no, está muy mal lo que hacen, e igual nunca habértelo planteado, y que ahí haya muchas cosas o de miedo o de incertidumbre. Perfecto. De hecho, mira, si les parece bien, vamos a escuchar esta canción e invitamos que cada uno en sus casas, en sus lugares en donde estén escuchando, se hagan esta pregunta y se tomen unos minutos para respondérsela a ustedes mismos y para pensarlo, porque es un ejercicio que me parece que es sumamente necesario. Así que vamos a escuchar a una compositora, escritora, docente, actriz, bueno, como ella se define, una artista trans sudaca. Vamos a escuchar a Susie Shock haciendo Milonga Queer. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy. Cuando me pusiste nombre, me condenaste a ser vos. Nunca podrás atraparme con una palabra, no. Nunca podrás atraparme con una palabra, no.
una pluma no hace un ganso, yo solo quiero ser yo. Milonga queen, soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no. Desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo. Después sacaste una ley que me discrimina a mí. Después sacaste otra ley que me legitima a mí. A mí no me des permiso porque no te lo pedí. Milonga queen, soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Vos y yo somos distintos, somos distintas las dos, pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queen, soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Milonga queen, soy lo que soy, si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Bueno, volvimos a los últimos 15 minutos de madrugadas y vamos a hablar de un tema que no es tan emocionante. Yo creo que de hecho es un poco más preocupante que emocionante porque, como decíamos cuando empezábamos este programa hace 46 minutos, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, lo que sería AmCham Argentina, se volvió a reunir y volvió a realizar este martes, o sea ayer, el encuentro que hacen todos los años en el que participan empresarios, dirigentes políticos, funcionarios, referentes gremiales, en fin, muchísima gente. También participó el presidente de la Corte Suprema, justo el mismo día que se conoció la decisión de la Corte de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán. Los ejes fundamentales tienen que ver con el desarrollo argentino. De eso hablaron todos los invitados que fueron pasando al frente y tuvieron una charla con Alejandro Fantino, quien fue el encargado de entrevistarlos. Este año también otra cosa que se hizo en AmCham, fue tener un panel conmemorando los 200 años de relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina. Estaba el embajador Mark Stanley, que es el embajador estadounidense, y también el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, que hablaron del diálogo. Como quizás recordarán, hace unos meses estuvo Alberto Fernández reunido con el presidente Joe Biden. Hablaron sobre la necesidad de que Argentina dejara de tener al fondo atrás con un hacha cual asesino.
Pero si les parece vamos a escuchar un poco las definiciones políticas de ayer, porque si bien tiene que ver mucho con la economía, con el desarrollo económico de nuestro país, también en este momento electoral sirvió como plataforma para, frente a todos estos empresarios, plantear un poco sus modelos de país. A Patricia Bullrich, Alejandro Fantino le preguntó sobre esto que supimos hace unos días, ¿no? Que fue la mágica borrada de chats de los teléfonos tanto de la secretaria de Gerardo Milman como de Gerardo Milman y la otra asesora en sus oficinas, y ella responde con una palabra que no es tanto lo que me preocupa a mí, sino lo que me preocupa son los aplausos que vinieron después. Entonces te lo tengo que preguntar porque ya no es una cuestión de rivalidades políticas, sino que se ha transformado en un hecho político esto. El borrado de celulares, etcétera, etcétera, y una secretaria pidiendo declarar hace unas horas. Bueno, acá estoy en AmCham, te voy a contestar con una palabra. Bullshit. Precandidata presidenta hablando sobre el atentado a la vicepresidenta de la Nación. ¿Cuál es la palabra de Patricia Bullrich para definirlo? Bullshit. Bueno, fíjense qué papel meten en las urnas en estos meses que se vienen. También habló la otra cara de los precandidatos a presidentes del PRO, que es Horacio Rodríguez Larreta, que habló sobre su posible gabinete. Bueno, tira algunas definiciones, no quiso dar nombres, pero algunas de tira y dice algo más, que es que sería el primer presidente en ser algo. Escuchémoslo. Voy a ser el primer presidente de la Argentina economista. ¿Y vas a opinar de economía? ¿Y cómo no vas a opinar? Y sí, opinás. Es un arma de doble filo, lo digo así francamente. Es un arma de doble filo. Somos boleta entonces. No, vale. Para mí, en este momento, donde la prioridad en la Argentina es poner a la Argentina en movimiento, de vuelta, en marcha, hacer funcionar la economía, generar laburo, insertar la Argentina al mundo, promover la productividad, que es la única manera de aumentar la calidad de vida del salario real, y saber de economía ayuda, déjamela. Equipo, ¿ya más o menos lo tenés en tu cabeza semi-completo? Sí, por supuesto. Sí, los tenés en la cabeza. Alternativas, por lo menos. Alternativas. Sí. Y una pregunta, ¿puede haber gente de otro signo político? ¿Puede haber peronistas en ese gabinete? Podría haber gente de otro signo político, sí. Bueno, la apuesta, sabemos que obviamente yo no lo creo, yo estoy casi segura que no, pero a él le gusta pintarse como si fuera el candidato de la diversidad, el candidato del diálogo, el de la ancha avenida del medio. Horacio, te van a empezar a comer los costados y vas a tener que profundizar, y no creo que profundices para el lado del peronismo, vas a profundizar para el lado de la derecha más conserva, que es en realidad lo que es en cierto punto Juntos por el Cambio, ¿no? Digo, Patricia Bullrich también es del mismo espacio, de hecho es presidenta del partido. Seguimos escuchando a posibles precandidatos. Vamos a escuchar a Sergio Massa, que dio alguna definición sobre su candidatura. No había dicho absolutamente nada sobre, por lo menos no en público, ¿no?, sobre este tema, pero le responde no a Fantino, sino a otro entrevistador. Y bueno, y nos deja algunas cositas para pensar. ¿Y vas a ser candidato? A veces no es solo lo que uno quiere, sino el contexto. Dos cuestiones de contexto que para mí son centrales. Una, la familiar. Y el tema del contexto familiar para mí es todo un tema porque tengo la familia que tengo, es lo más importante que construí en mi vida, mis hijos, mis viejos, y eso me condiciona. Mi mujer obviamente, si no me mata, y eso es un condicionante. Y lo segundo es que yo creo que un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, un gobierno tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de dar certidumbre es no exponer a la sociedad a sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria, a dirimir si el gobierno tiene diferencias, no las tiene, la verdad es que me parece un gravísimo error. Bueno, ahí escuchábamos a Sergio Massa, que hablaba... no sé si por primera vez, pero sí en mucho tiempo sobre las elecciones y sobre las primarias, ¿no?, sobre las PASO. Y yo no sé si ahora
hay tanta seguridad después de escuchar esto de Massa de tenerlo como posible precandidato, ¿no? Algo que dice también es, mis hijos ya son adolescentes, no son chiquitos. Cuando los chicos son chiquitos, vos le decís, bueno, vamos todos para allá, y van todos para allá, medio que los podés llevar a donde quieras, los podés medio manejar, son niñes. Ahora que son adolescentes, no. Y ya Toto Massa, que es el hijo de Sergio Tomás, en Twitter, había dicho que si se presentaba, lo mataba, básicamente. Porque, bueno, te está subiendo a un escarmiento público importante que quizás no sería la primera vez que Massa se sube a un escarmiento público importante, ¿no? Pero digo, ahora que los hijos están más grandes, no sé si quieren fumarse todo ese ida y vuelta de los medios, de otros candidatos. Bueno, en fin. Tampoco él está ahora en Suiza, ¿no? Agarraste el Ministerio de Economía, agarraste un super Ministerio de Economía, porque es un Ministerio de Economía, acá adentro tiene a energía, tiene a minería, tiene a industria, tiene a comercio. Bueno, es un pequeño monstruito el que está en las manos de Sergio Massa. Vamos a escuchar también a otro precandidato. Este sí es precandidato, este es recontra precandidato. A él le encanta decirlo y le encanta ratificar su derecho a hacerlo, que es Daniel Scioli. Y esto es lo que dice Daniel Scioli sobre su fórmula como precandidato a presidente. La fórmula va a ser federal. Eso es un título importante. La fórmula federal. Eso es importante, Daniel. Sí. Tu compañera o compañero va a venir del interior. Sí. Va a ser, es un título ese. Va a venir del interior. Sí, porque aparte, cuando ustedes ven cada una de mis etapas políticas, siempre he tenido en cada responsabilidad un fuerte compromiso con el interior del país. Bueno, está bien porque a la hora de ponernos a especular y a pensar quién podría acompañarlo, ahora por lo menos sabemos por dónde ir a buscar. Ya se nos está yendo el programa. Antes de irnos vamos a escuchar un audio más, que es el audio de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, que habla sobre la emisión monetaria y sobre la Constitución también. Escuchémoslo. Bueno, no pasa nada, hay un problemita con el audio. Lo que dice básicamente es que Argentina es un país capitalista. Entonces, como Argentina es un país capitalista, si quieren vivir en un país que no lo sea, tienen que irse, tienen que hacer otro país o hacer otra constitución. Y algo que dice también es que en la constitución también una de las cosas que dice, él nombra el artículo, obviamente, porque lo tiene que saber, justamente es el presidente de la Corte Suprema, es cuidar la moneda. Y él dice que la emisión monetaria descontrolada va en contra de eso, ¿no? Entonces, básicamente sería como plantear que emitir es anticonstitucional. No sé, la verdad, señor Rosati. Estamos hablando de la misma gente que decidió olvidarse de la Constitución y asumir por decreto, ¿no? Bueno, en fin, parece que no se acuerda de eso. Se ha ido otro programa de madrugadas. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana. Anda Leo Greco por acá ya dando vueltas. Obviamente se quedan con él hasta las 10 y se quedan con toda la programación de Radio Caput de acá en adelante. Yo soy Lucía Nogara. Nos volvemos a encontrar mañana de 8 a 9. Y del otro lado nos operó como todos los días Lali Grumeli. Mañana también nos vamos a encontrar acá, mismo lugar, mismo canal, mismo horario, mismo todo. Así que nos vemos. Sean felices, que falta un poquito menos para el viernes. Tomamos el camino más corto. Había que llegar rápido a ningún lugar. Una jauría de perros casi nos mata en Tahití a mi bro y a mí en la mitad de la noche. 2 ninfas del Olimpo se quitaron las alas en ese sucio bulevar. Entonces, en un minuto, el cielo se hizo un techo de estrellas. La sesión espiritista duró más de lo debido y terminamos bebiendo en la calle con el fantasma de mi madre. Después salí a buscar venganza y allí estaba ese niño jugando con una navaja mirándose en mi espejo. ¿Te acordás? Fueron los años salvajes. Las esquirlas de este viaje.
mi padre, viví hasta perder la noción. No hubiera hecho falta. Muerto tu padre, ya no sabes dónde estás. Recuerdo todo lo que pasó esa tarde en esa habitación. No puedo contarlo aquí, darling. Puede que acabemos los dos presos después de tanto tiempo. Llegaba la democracia, mientras vos te ibas con él y yo intentaba ahorcarme en el Hotel Milán. Mientras Batato Barea besaban policías. En Caput, De Villa Ballester. De Quilmes. Del Parque Chacabuco. Trenquelauquen. De Boedo, Gorilandia. pasan cosas. Estadista, heroína, igual que nuestra inmortal Eva. Necesitamos el mundo y yo que vuelvas a ser presidenta. Los mejores gobiernos que tuvimos fue el tuyo y el de Néstor. Disfrutamos la democracia full. Eternamente agradecido, compañera Cristina. Gracias, Cristina. Todos estamos a la expectativa de que vuelvas. Me gustaría poner en los sobres una boleta, un papelito que diga Cristina Fernández de Kirchner y después que los cuenten a ver cuántos somos. Radio Caput. Y como quiero lo mejor para mi país, quiero que Cristina sea candidata. Esas cosas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El partido se juega todos los días, pero los miércoles jugamos el alargue. Hay alargue. Entrevistas, informes especiales y el mejor análisis de la actualidad. Hay alargue. A veces hay que saber sufrir. Hay alargue. Miércoles 20 horas. En Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. El gobierno denunció una clara intromisión de la Corte en